De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Para que entonces sigamos cambiando hacia el nuevo Dios. Como recién decíamos también, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas dejan pasar. Y este celo, vaya que lo enfrentó también el apóstol Pablo con la iglesia de Gálatas. Podemos definir esta carta a los Gálatas como una de las que tienen más fuerza, más energéticas, ¿no? Sí, de parte de Dios, ¿no? Porque si él estaba como estaba el apóstol Pablo con los de Galacia, era porque realmente el vivo anhelo y el vivo celo de Dios ardía fuertemente por gente que Dios no quería perderla ni que se perdiera, sino que como fueron encontrados, se dejara encontrar cada día en Cristo. ¿Cómo te encuentras este día? ¿Estás en Cristo? Tenés que estar en Él y así tenés que ser encontrado, porque en cualquier momento sí, Él nos va a salir al encuentro y tenemos que estar de verdad en Cristo como Él quiere, como tenemos que estar y como en definitiva se le refiere a ellos que estaban un poco capaz que en la disparada, ¿no?, de los impulsos humanos, otra vez y nuevamente, esto bastante parecido a lo que ya vino en estos últimos días también, esto en relación a los tiempos que estamos viviendo, porque si prestamos atención a lo que, por ejemplo, nos termina de decir el versículo 3, si se está refiriendo ahí a un tiempo ya de término, ¿no? Diciéndoles ahí, habiendo empezado de tal manera, ¿vas ahora a terminar de esta otra manera? Sabemos que el fin viene y tenemos que terminar como empezamos. ¿Vos te acordás cómo eras el del comienzo? ¿Te acordás? Yo me acuerdo que era lo que quiero seguir siendo, un enamorado de Cristo. Un cada vez más enamorado de Jesús. Tengo contra ti que has perdido el primer amor. Sí, le dijo a quienes le tocaba escuchar y recibir eso en un momento el Espíritu Santo, y en este momento justamente el aviso contemporáneo de que estamos en los días postreros. El domingo, hablamos del domingo, pero el domingo fue un domingo doble para mí, porque yo a la tardecita fui a otra iglesia a predicar, y se hablaba justamente en esa palabra de Segunda de Crónicas 16, si no me equivoco, se hablaba de las primeras y postreras obras del rey Asa. Como Asa era uno al principio y fue otro en el después. Levantá tu mano y decirle: Señor, yo quiero ser el mismo del principio. ¿Viste cuando algo está de estreno, que tiene olor a nuevo, que todo anda, funciona perfecto? Un auto, por ejemplo, después de muchos kilómetros y muchos años de andar, se resiente un poquito y empiezan a haber desperfectos, ¿no? Bueno, Dios quiere que seas cual el del comienzo. Tenés que andar como un 0 kilómetro, sin desperfectos, aunque estamos, ¿no?, en esa tendencia humana de desgaste. Sí, porque en definitiva decíamos eso también el domingo. Asa, capaz que lo que tenía también era un poco la suma de los años, del desgaste, de las situaciones X que haya estado viviendo también la iglesia de los Gálatas, pero no importa eso, porque aunque las fuerzas se agoten, Dios nos las renueva cada día. Pero por eso venimos, y por eso también vamos a la presencia de Dios, y dejamos que venga a nosotros la buena palabra de Dios, que nos llama a considerar cosas tales como lo primero, que seamos, que es lo que le está diciendo, como para ellos también, para nosotros el versículo 1, que seamos sensatos, sensatez
con mucha energía, con la exclamación de, oh Gálatas, les reclamo sensatez. En otras palabras le está diciendo, les reclamo que sean sensatos, que sean prudentes y juiciosos, y maduros y responsables y muchas otras cosas más. Quiere decir sensatez en las cosas de Dios. Y fíjate que le está hablando a toda categoría de gente, ¿no? Categoría me refiero a edades. Él no está diciendo esto va para los adultos solamente, para los caballeros, para las damas. Esto va para todos. Es la gracia de Dios que está diciéndonos a todos cuánto te celo, como cuánto te estoy guardando, dice el Señor, cuando te doy palabras de consejo como estas. Sí, que realmente alcanzaran sensatez, pero ellos eran algo insensato, eran imprudentes, no eran muy juiciosos. Y también los llama a cuidarse de no dejarse fascinar, dejarse seducir, encandilar, arrastrar con cadenas de error, justamente a través de las artimañas del error, ¿no? Que están en este tiempo fascinando, ¿no? Y wow, está justamente deslumbrando a muchos, justamente con muchas puestas en escena. Lo hablamos no sé, muchas semanas atrás, en cuanto a las estrategias, aún de lo que entra sutilmente, espiritualmente, y entra muchas veces más que por el corazón y los oídos, entra por los ojos. La sensualidad, la seducción espiritual, sí que realmente ellos aún lo que parece que ya estaban era algo fascinados. Se habían de alguna forma dejado engañar, pero estaban siendo llamados en medio de esa exclamación enérgica, ya dijimos, no del apóstol propiamente, sino del ser del Espíritu Santo. Estaban siendo llamados, sí, a la obediencia, cuidados, sí, a través de estos cuidados de Dios, pero también esforzarse a la obediencia, y aclara, a la obediencia a la verdad. ¿Puede ser acaso que uno sea obediente sin darse cuenta a lo que no es la verdad? ¿Y cómo sé, pastor, lo que es la verdad? Bueno, esta es la palabra de verdad. Esto es lo que Dios nos enseña. Mi palabra es verdad, dice el Señor. Y hacer bien, estar atentos a ella, y estar atentos a ella no solamente ahora yo los miro a todos, me están mirando, ¿y por qué? Porque están escuchando la palabra de Dios. Pero estar atentos a la verdad es no pestañear en esto en cuanto a nuestra búsqueda de la verdad en nuestro día a día. Y siempre lo decimos hasta el cansancio, ¿no? Y hasta el cansancio tiene que ser así, algo diario de la búsqueda de la verdad, del conocimiento de la verdad, implícitamente, así como está escrita, se fue dejado por escrito, como un documento. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Así que Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 22 en adelante, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos
a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Hasta ahí la lectura. Padre, gracias, amado. Fundinos a una en vos, Rey. Y ayúdanos, Señor, y ayuda tu causa en nosotros mismos, implementando tú en nosotros lo que nuestra humanidad requiere hoy. Gracias, Rey, porque si lo lograste con aquellos, ¿cuánto más lo vas a lograr en nosotros? Porque somos dóciles en tus manos. Somos barro, Dios, a tus pies, alfarero, para que nos estés moldeando y de hecho haciéndonos de nuevo cuantas veces sea necesario, con tal de hacer tú en nosotros, tu voluntad y no la nuestra. Padre, te damos el honor y te damos la gloria, Jesús. Te damos gracias, querido, y gritamos amén. Hermanos, tomen asiento. De verdad que tenemos que lograr, yo creo que en esta mañana, algo que en realidad debería y es fácil de lograrlo, y es entrar en el ambiente, ¿no? En el ambiente de Dios, un ambiente que se creó, que se logró, que se forzó, que en definitiva se hizo, de parte de Dios en un pueblo que estaba como estuvo al principio, pero ahora se volvía sensible, ¿no? El mismísimo pueblo de Dios que venía pasando en los días del profeta Jeremías, quien escribe esta carta también, venía pasando infinidad de cosas buenas al final porque redundaban en un aumento de sensibilidad y un entrar en ambiente de Dios. Levanta tu mano y decirle: Señor, yo quiero entrar en tu ambiente. Quiero entrar en tu sintonía, quiero entrar en tu frecuencia, ¿no? En estos días se hablaba de la frecuencia de Celestial 90.7 y bueno, si le vamos a dar una frecuencia a Dios es 777, ¿no? Por decir algo, ¿no? Por darle un número, pero en realidad hay que entrar en la frecuencia de Dios. Sí, porque por ahí no nos conllevan otras millones de cosas, distracciones, paneos para un lado, para el otro, como los ventiladores, ¿no? Y ahí estamos yendo y viniendo, mirando a nuestro alrededor permanentemente, aunque nuestra mirada pueda estar fija hacia adelante, pero sobre todo nuestro corazón tiene que estar en amplia sensibilización y en un ensanchamiento que nos conviene, que nos hace bien, para poder no conjeturar cosas, sino afirmar cosas estables que nos van a dar estabilidad también a nosotros, como en ese momento quienes están hablando en un momento de lamentaciones. Entonces, en el capítulo 3, ahí en el versículo 22, esos podían subrayar dos cosas realmente subrayables, importantísimas. Sí, lo que dice ese versículo 22, que por la misericordia de Jehová, decían ellos, no hemos sido consumidos. ¿Cuántos tienen claro esa razón de ser existir cada uno de nosotros dentro de nuestra vulnerabilidad y podemos realmente autocalificarnos no con sobrenotas, sino con la verdadera nota que tenemos que llevar y llegar a la conclusión de que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos? ¿O nos creemos superhéroes? ¿Verdad que no? Decíamos entrar en el ambiente, ¿no? Decíamos darnos cuenta de nuestra verdadera humanidad. Es un trabajo que le damos realmente ese trabajo al Señor con nosotros. A veces le lleva años, ¿no? Llevarnos, como llevó al pueblo de Dios en los días, como te decía, de Jeremías, a una realidad de ellos mismos, que los llevaría también, ¿sí?, a que ellos mismos viesen una realidad más grande, más fehaciente y verdadera en cuanto a quién era su Dios. ¿Y sabés quién es nuestro Dios también? Un Dios de amplísimas misericordias. Y tan gastadas muchas veces se las tenemos la misericordia de Él, que mira, es como que tuviéramos que decirlo así, versículo 23, Él las tiene que renovar todas las mañanas. Y si no fuera por esas misericordias tan grandes, tan vastas, tan anchas, tan gloriosas, ya hubiéramos sido consumidos. Consumidos quiere decir reducidos a nada, ¿no? Terminar donde no desearíamos, donde Dios nunca planeó que termináramos, porque Él nos planeó, sí, para su reino. Él nos planeó para ser parte de su casa eterna, de su familia en los cielos. Pero venimos batallando con nosotros mismos de una manera tal que si no nos damos cuenta de estas cosas, no vamos a darle el valor a las cosas que tiene que tener en verdad. Y darnos cuenta de nosotros mismos, pero darnos cuenta de la grandeza, de la muchedumbre, de la misericordia de Dios.
de ese Dios que decimos tan repetidamente, ¿no? Esa frase que a veces ni sabíamos dónde estaba y acá la encontramos, ¿no? Que Él renueva cada mañana sus misericordias. ¿Y por qué tendrá que ser eso? Sino porque vos y yo diariamente somos vos y yo en nuestra humana realidad. Esto no nos está aparejando y justificando una condición de chatura para que ahí nos quedemos a vivir y hagamos la plancha en una clase de vida que es la clase A la cual tenemos que llegar. Tenemos que llegar a ser lo mejor y los mejores para Dios. ¿Cuántos gritan amén? Justamente por eso, porque Dios es un Dios misericordioso y no vamos a abusar de sus misericordias ni vamos a dejar que esto siga así y estemos al borde, al filo, nada más, cuando en realidad Dios nos quiere dar amplia y generosa entrada al reino de los cielos. ¿Y por qué Dios es el Dios que es y decidió ser y escogió ser? Al final de versículos 23, porque grande es su fidelidad. Qué lindo tener un Dios fiel, un Dios que no te deja, un Dios que no te desampara, un Dios que siempre va a estar ahí, un Dios que no tenemos que tener en cuanto a él inseguridad, ni temores, ni miedos. Gente que quizás hemos perdido cosas importantes en nuestras vidas. Dicen que los hijos de los divorciados, y me señalo a mí, soy un hijo de padres divorciados, si luego transfieren una personalidad de inseguridad y muchas cosas que tiene que ser luego subsanada en la fidelidad y la permanencia y nunca abandono y traición de un Dios que es fiel. Levanta tu mano y decirle: Señor, gracias por tu fidelidad. Tan fiel es Dios que aunque nosotros fuésemos infieles, dice que Él permanece fiel. Entonces, claro está que es fácil, ¿no?, para ellos, y lo tiene que ser también hoy para nosotros, la elección que ellos terminan haciendo, y aún el mismísimo profeta Jeremías, que no por profeta Jeremías, vaya que las llevaba todas con buenas notas, ¿no?, porque de verdad que él fue señalado en su mismo libro, el profeta, como una persona que tenía obviamente también imperfecciones, como el apóstol Pedro lo reconoció, como se mencionó aún del mismo profeta Elías, un hombre sujeto a pasiones, pero en definitiva, quien hablaba en esta carta y todo el pueblo de Dios, viendo justamente la grandeza de un amor tan ancho, tan grande que no cabe ni en los cielos, toman una decisión de tal magnitud como esta, versículo 24, que ellos deciden esto, ¿no? Y se definen hacia esto. Decía el profeta, ¿no?, y toda la congregación, todo el pueblo de Israel también con él seguramente, decían que mi porción es Jehová. Mi piece of cake. ¿Qué quiere decir eso? Mi pedazo de torta, ¿no? Lo más lindo, lo más rico, lo más escogido. ¿Cómo me gusta la torta a mí? No lo estoy diciendo para que las buenas cocineras me regalen una. Bueno, si quieren regalar una torta no es problema, ¿no? Pero como quien dice esto a modo ilustrativo, ¿no? Lo escogido, lo más deseado, lo de mayor gusto, mi porción escogida es Dios. ¿Lo decían ellos de labios? No. Decían esto desde el alma. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Qué lindo es poner ese norte. Qué lindo fijar nuestra mirada en Dios, de decirle: Señor, hay cosas muy lindas, me has dado muchas bendiciones, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, pero vos sos mi porción escogida, vos sos mi piece of cake, vos sos mi deseo, pero no algo de labios, sino algo del alma, que mi alma y tu alma suspiren por Dios. No alcanza con venir nada más, no alcanza con cantar los cánticos nada más, no alcanza con decir las cosas de memoria aún ya aprendidas. Lo importante es que nuestra alma le anhele. Y pegado a eso, lo que justamente pegado a eso sigue diciendo: por tanto, en Él esperaré. Claro, mi porción sos vos, Dios, y tu fidelidad permanece para siempre, tus misericordias se renuevan cada mañana, y además, por supuesto, obvio, vos sos Dios, en ti espero, en ti esperaré. No como el rey Asa, lo mencionamos hace pocos días, lo mencionamos el domingo pasado en la otra iglesia que fuimos a predicar. Gracias por las oraciones de los que oraron por nosotros.
Y veíamos cómo Asa, empezando de una manera, termina de otra manera. Empezó apoyándose en Dios, esperando en Dios, para que Dios le diera, como le dio, una terrible victoria sobre los etíopes y los líbanos, que eran más de 1 millón en número y eran grandes en estatura. Pero luego al final, en vez de apoyarse en mí, como que Dios nos dijera, ¿sí?, se empezó a apoyar en su propia prudencia, en su humanidad, en sus alianzas humanas, en sus recursos materiales. Pero estamos en un puesto a punto en esta mañana, ¿no? En un entrar en sintonía, 777, en un entrar, sí, en el ambiente de Dios, en la sensibilización de Dios, y decirle al Señor: vos sos mi porción, en ti, solo en ti he esperado y esperaré. ¿Gritás amén? Dale un aplauso, decirle: amado, tú eres mi esperanza, por tanto en ti esperaré. Y dice que esto tiene premio, ¿no? Dice que bueno es Jehová a los que en él esperan. Y pone el énfasis en lo que ya se venía hablando, para aquellos que esperan a Dios, pero con su alma. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, aquel que le espera en silencio. Qué lindo. Si poder nosotros estar ahí, ¿no? Con un alma sedienta, en alta tensión de espera, y sabiéndolo a Él como Dios fiel, como Dios misericordioso y poderoso, y saber que en Él podemos esperar, pero su recomendación es que esperemos en silencio. Porque muchas veces en la espera rompemos el silencio y empezamos a hablar. Empezamos a hablar lo que nos sale por la boca, lo que nos impulsa el inquieto e impaciente corazón, y nos hace muchas veces ser apresurados con los labios y con lo que estamos diciendo, y no sabemos y nos olvidamos que estamos siendo escuchados y que aún nuestras palabras están siendo medidas y pesadas en balanza justa, ¿no? ¿Sabés que algo contrario a aquello que se avecina y que Dios quiere traer en pronto cumplimiento sobre tu vida es muchas veces las palabras que puedan salir de nuestros labios? Yo en estos días hablaba con alguien y le decía: bueno, pero mirá que ya oramos, ¿eh? Así que después de esta oración no hables palabras de duda y de incredulidad. No te identifiques con un incrédulo que siga afirmando su problemática y su enfermedad en ese caso, sino tener una idiomática de fe y una proclama aún lo que estés pensando, y por supuesto también entonces diciendo una palabra de fe de aquello que le pedimos al Señor, y que lo des por hecho, porque si no es mejor que el hombre, dice, guarde silencio. Algo que nos cuesta mucho, ¿no? Algo que nosotros tenemos que aprender muchas veces. Algo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, como también lo que dice el versículo 27, en medio de todo esto que era un reconto, una puesta a punto, decíamos, de lo que ellos llegaban como a término, como a conclusiones finales, tras todo lo que venían viviendo, por medio de lo cual sus vidas estaban siendo socavadas de lo malo, para que Dios plantara lo bueno y les hiciera notar la importancia, como dice también ahora el versículo 27, de lo importante de llevar, dice, aún el yugo desde la juventud. Yo le doy gracias al Señor que conocí su palabra en mi juventud. Cuando tenía solamente 16 años, ya Dios empezó a ponerme suavemente y paulatina y progresivamente su yugo sobre nosotros. Sobre cada uno Él lo hace, pero desde la juventud. Qué bueno, ¿no? Que los jóvenes se dejen adiestrar en el consejo de Dios, aunque sean jóvenes, aunque se sepan jóvenes y se entiendan y se conciban a su manera, o la manera de la regla de medir de los jóvenes de este mundo, donde todo es libertad y muchas veces libertinaje, pero bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y sabés que el yugo es algo que, en términos normales, ¿no?, de lo que entendemos que es un yugo, ese pedazo de madera que se en la cervix, en el cuello, no de uno, sino de dos bueyes, es algo que originalmente, tomado de esa manera, pero aún de este tiempo de la ley, es algo que se impone. Pero en este tiempo de la gracia es algo que se escoge en realidad. Porque Él dijo, llevad mi yugo. Sí, que es fácil, que es ligero. Como que uno es, en este tiempo, uno es el que escoge, cargar el yugo o no cargarlo.
Cargar con el peso de la ley y el mandamiento y la voluntad de Dios en nosotros, cargar con eso o no cargarlo. Es un peso que se lleva, ¿eh? Es algo que tiene que pesar de verdad nuestras vidas, pero algo muy lindo, ¿no? Tener en cuenta, como recién decíamos, el yugo no es de uno, sino de dos, en ese curso de andar, ¿no? En ese alinearnos, porque de un lado está uno, estamos nosotros en este yugo, y si el yugo que estamos tomando es el yugo del Señor, sabes quién está del otro lado, ¿no? Cuando uno toma entonces el yugo, y aún de su juventud mejor, pero el yugo del Señor uno lo toma, entonces de seguro, de compañía segura te vas a estar asegurando justamente de la presencia de Jesús. Le damos el aplauso, le decimos, amado, yo elijo llevar tu yugo también. Aleluya. Y en medio de todo lo terrible que le estaba pasando a ellos, le reclama lo mismo, lo ya dicho, ¿no? En cuanto a guardar silencio, y se aconseja, por momentos es aconsejable justamente la soledad, lo que se reitera en concepto, ¿no? Ahí en el versículo 28, cuando dice que el hombre no se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Todo lo que te está pasando, la soberanía de Dios es la que escoge lo que nos va a pasar, y es el que sanamente y buenamente impone la suerte del momento que se está viviendo, y lejos entonces, como decíamos, de romper ese silencio con quejas y con frases que no honran a Dios, o frases que puedan contristar al Espíritu Santo, es bueno en esos casos guardar silencio y, por qué no, también tener momentos de soledad. Yo miro en la persona de Jesús y aprendo eso, ¿no? A estar en compañía, a estar en la congregación, a estar en medio de la parentela, pero a estar en soledad nos hace bien también. Jesús pasó mucho tiempo solo. Es estar solo muy entre comillas, ¿no? Porque en realidad nunca estamos solos, sino justamente en ese momento de quietud de otros y de otras cosas, es cuando más y mejor nos encontramos con la presencia de Dios. Es cuando a veces escuchamos con más claridad a Dios. Es cuando también nos ordenamos nuestros pensamientos, ordenamos nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces no uno necesita eso, no? Momentos a solas. A veces se habla de la soledad como algo no bueno, como algo indeseable y algo que te puede dañar, pero hay soledades que son sanas. Hay momentos a solas que es necesario que los tengamos. ¿Gritamos amén? Y en todo eso que ellos estaban viviendo, y que no era la mejor condición, el mejor momento, por cierto. De hecho, estamos en el libro de las Lamentaciones, dice versículo 29, que bueno, que el hombre ponga su boca en el polvo, sí, que se humille, quiere decir eso en esos momentos difíciles, por si aún hay esperanza, que le dé la mejilla al que hiere. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.